Que el Señor te bendiga, espero que estés de maravilla. Siente la presencia del Señor en el amanecer. Disfruta la suave brisa. Qué hermoso que puedas dejar la prisa. Disfrutarle a Él, gozarte en Él. Sonríe, pon buena cara para todo lo que harás hoy. Y hoy oramos por los sacerdotes pilas. Tienes un ahijado sacerdote por quien estás orando. Hermoso si puedes ir al Santísimo. Precioso a la Eucaristía también. Hoy estamos recordando a San Nicolás Obispo. Que Él interceda por nosotros. Te invito a pedir al Espíritu Santo en este momento. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven a mi vida, estoy en tiempo de esperanza, en Adviento. Quiero descubrir, hacer conciencia de los vacíos que hay en mi corazón, para que tú vengas a llenarlos, nada más, nadie más, solo tú, Señor. Necesito que vengas a mi vida. Mi corazón te anhela. Sí, Espíritu Santo. Necesito que vengas con sabiduría, con paz, con gozo, con muchos dones a mi familia, a toda la iglesia y al sacerdote por quien estoy orando. Ven a orar con nosotros, amado Espíritu Santo. Amén. Mi gente linda, en esta paz, en este silencio, quiero invitarte y bendecir tus oídos también para que escuches la palabra del Señor y tu corazón. Qué hermoso que tú medites, no siempre te conformes con lo que yo digo. Indudablemente el Señor puede decirte a ti muchas cosas y muy profundas. La palabra del Señor, hoy quiero proclamar el Evangelio. El Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 21 y del 24 al 27. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre la roca. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Pues bien, la idea que casi siempre sacamos de este Evangelio es claro. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La casa sobre la roca. Hay que ponerla en práctica la palabra. Y eso es clarísimo. Y es muy importante. Señor, Señor, yo creo en ti. Señor, Señor, voy al santuario en la fiesta de la advocación de mi patrón. Bueno, en fin, muchas veces es decirlo. Pero lo que dice la palabra es vivirlo, es ponerlo en práctica. Y en estos momentos, qué importante es poner en práctica lo que decimos creer. Porque el Señor necesita, hijos, hijas, que seamos capaces de dar razón de nuestra fe, con el testimonio, con la vida si es necesario. Gente que sea capaz de poner el pecho a las balas en nombre de Cristo. Eso es fundamental, ponerlo en práctica. No solo decir creo, sino dar razón de la fe con el testimonio, con la vida. Pero hay otra idea que el Señor me ha regalado y quiero compartírtela. Escucha. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Y puede haber un error. Creer que cumplir la voluntad del Señor que está en los cielos es trabajar durísimo, es hacer tantas cosas, es correr como loco, lo que yo llamo la herejía de la acción. Podemos pensar eso. Señor, yo quiero hacer tu voluntad y tengo que hacer muchas cosas entonces. Pero ¿sabes qué? Ese es un error. Hacer la voluntad del Señor también es inquietud, en oración. Y quizás mucho más estando en quietud que estando deprisa. Me dice alguien, Señor, ahí sí me equivoqué. Me dice alguien, Padre, o John, o como sea. Es que, ¿qué tengo que hacer para saber cuál es la voluntad de mi Padre, la voluntad del Señor en mi vida? Estoy sufriendo, no entiendo cuál es su voluntad. Y yo le digo, deténgase. Deja de hacer tantas cosas, detente, vete al desierto. El Señor llevó a Abraham al desierto, a Moisés lo llevó a prepararse pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, 20 y tantos años para tomar práctica y pastorear ese pueblo difícil y rebelde que tenía que sacar de la esclavitud de Egipto. Pero fue en el desierto. Y a los grandes hombres, las grandes misiones, el Señor los lleva al desierto. Estudia un poco la vida de Pablo, por ejemplo. Quiere decir que para hacer la voluntad del Señor, primero hay que escucharle, y se le escucha en el silencio, en la quietud. Te revelo, tengo un deseo, pero ferviente, de irme un mes a me encantaría que sea un desierto físico, pero al menos en un desierto, en algún lugar donde no haya gente conocida, donde no tenga que estar respondiendo mensajes y muchas cosas. Sí, haciendo los audios, no te preocupes, eso sí es lo que quiero. Pero en silencio, Señor, quiero escucharte. ¿Cuál es tu voluntad? Muchas veces los sacerdotes, los religiosos, religiosas, creemos que hacer la voluntad del Señor es tener muchos colegios, comedores, orfanatos. Eso es hermoso, y no digo que no puede entrar obviamente en la voluntad del Señor. Pero ¿cómo se entiende si no me quedo quieto? Tantas personas consagradas van perdiendo el sentido de la vida, empiezan a sentirse en soledad. Hay amargura y tristeza, pero es por la prisa. Porque se nos hace difícil estar en quietud frente a Él, en silencio, para poder escuchar qué es lo que Él quiere. Nos vamos, dizque, por Él y terminamos en sus obras, alejándonos de Él. Pero eso nos pasa a todos los bautizados. Oye, ¿por qué no oras? No tengo tiempo. ¿Por qué no vas a misa? No tengo tiempo. A mí eso me parece absurdo que alguien diga eso. A no ser que tenga una enfermedad tan grave y tenga que estar en cama. Entonces, hacer la voluntad del Señor no necesariamente implica hacer muchísimas cosas. Es posible que implique quedarse en quietud. Hay veces que queremos las respuestas de una vez. Quisiéramos que el Señor nos ponga una nota. Esto es lo que quiero de ti, John. A mí me encantaría, Pero no es así nomás. Hay que aquietarse, hay que hacer silencio. Hacer la voluntad del Señor pasa por quedarse quietita en silencio. No pensar mucho, no preguntar mucho, no pelear. Estar en silencio, en contemplación, esperando que en el debido momento y en su tiempo Él dé la respuesta. Así entonces podremos tener nuestra casa sobre la roca. Pero en medio de tanta habladuría, de tanto ruido, de tanta música, ¿cómo podemos escucharle? Eso lo discuto mucho en los grupos, al menos los de Osana. La reflexión de un padre, de otro, pero no. ¿Cómo podemos cumplir eso para fundamentarnos en la roca si hay reflexiones por todo lado? Y manitas y caritas, no, en silencio podemos escucharle. ¿Cuánto lucho yo por ese silencio? Yo te invito entonces, obviamente, a hacer la voluntad del Señor, no solo decir Señor, Señor, y podemos quedarnos diciendo todo el día Señor, 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 pero ¿y cuál es tu voluntad? Esa búscala en silencio. No te olvides la parte que escogió María, estar en quietud, escuchándole. Marta hizo demasiadas cosas muy importantes.
Pero yo pienso que no podemos predicar del Señor sin antes escucharle. ¿Cómo hablar de Él si no permitimos antes que Él nos hable? Yo insisto mucho en el rincón de oración, en el diario espiritual, en el centenario, en el silencio, en la quietud. Sin Él nada podemos hacer, en el silencio. ¿Será que por ahí viene nuestra reflexión de Adviento, el silencio, la quietud? ¿Será? Estás haciendo quizás muchas cosas. Marta, 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 te ocupas en muchas cosas y una es fundamental. Padrecito, hermanita, te ocupas en muchas cosas y una es fundamental. No tienes que correr, busca el silencio. Hermanito, a ti te digo, hijo, hija Osana, ¿quieres saber cuál es la voluntad del Señor? Basta, no preguntes tanto. Haz silencio, escucha. Aquieta tu mente y tus patitas. Existe un silencio de amor, es un silencio fecundo, no hacen falta las palabras, todo se dice en silencio, es un silencio de amor. A veces no se escucha nada, queriendo escuchar al amado. Él permanece en silencio, en un silencio de amor. Es un silencio de amor. El alma se siente perdida, añora la voz del amado, como en los días de fiesta, y teme no estar a su lado. El amado está allí, como escondido, dormido, en el corazón del alma, en un silencio de amor. Silencia tus prisas, tanta carrera. También, aquieta tus patitas, tu lengua, tu mente y tu dedo. Vivimos en el celular, escribe, aquieta, calma. Desierto, silencio. Osana nació de ahí, del silencio, de los pustinik, del desierto. ¿Y sabes qué dice la palabra? El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica. ¿Qué era primero, poner en práctica o escuchar? Escuchar, ¿verdad? ¿Cómo la paso en práctica si no las escucha? Y la repite otra vez el Señor. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, primero es escuchar. Así que, silencio, aquíétate, calma tu lengua, tus ojos, tu mente, tu dedo, tus pies, tu prisa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Esperamos tu bendición. Con fe, por favor. Del amado, como en los días de fiesta. Amén, amén. Gracias, gracias. Sonríe, aquíétate, respira. Te envío un fuerte abrazo, Saludos a todos en casa. Apágale a tantos equipos, a tanto ruido. Y si el Señor lo permite, nos escuchamos en la noche para seguir orando. Hasta pronto. Buenas noches. Recibe mi bendición, mi abrazo. Y la paz del Señor. Eso deseo. Quietud, silencio. Algo así celestial. Volver a nuestro interior, a esa casa que tanto extrañamos. El silencio con Dios. Qué bueno que digas al ritmo de tu respiración el nombre de Jesús. 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 Puedes mover la cabeza y revisar tu cansancio. Sería lindo. Y que venga el Espíritu Santo. Que esto no sea un ejercicio mental, no, de ninguna manera. Que el Espíritu Santo nos lleve a una experiencia de cercanía, de descanso, de reposo en el Señor. Si no, no hay sentido. En la mañana, la palabra del Señor, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. El que escucha estas palabras, el que escucha las palabras y las pone en práctica. Primero escuchar, después ponerlas en práctica. Y para escuchar hay que aquietarse para que el Señor pueda hablar. Frente a este tema del silencio, de la quietud, la pregunta es, ¿quieres tener vacío mental o un encuentro con Dios? Por eso pedí al Espíritu Santo, para que nos ilumine. Cada vez, en tantas partes del mundo, miles y miles de personas, creyentes en Cristo o no creyentes, eso es también el lío, buscan en la meditación una especie de terapia eficaz contra el cansancio, el estrés, el ruido, la prisa, contra el desequilibrio interior provocado por el ritmo agitado de la vida que llevamos hoy día. Uno puede leer los anuncios en los periódicos, tanta cosa, y allí hacen una cosa y allí otra, y descansa y relájate, y eso se puede ver fácilmente. Oferta de gurús, yogis y demás cosas. Por otra parte, el contacto cada vez más frecuente con religiones orientales y sus métodos de meditación está llevando a muchísimos cristianos a reemplazar técnicas, maneras de orar, porque la meditación en sí, la palabra, ha sido usada por los cristianos, pero desde tiempo. Pero entonces viene y se reemplazan con otras prácticas, técnicas como el Zen o el yoga, desconocidas entre nosotros hasta hace algunos años. Que me ayuda para los dolores, que sí, puede tener mucha utilidad, pero el lío es cuando se confunde con lo que es en sí la contemplación, el llegar a ese diálogo con el Señor, a ese contacto. Ese es el problema. Cuando es en sí un vacío interior y no una comunicación con el Señor. Y por eso yo creo que, con mucho respeto, debemos buscar y entender criterios claros. Primero que todo, debemos recordar que la meditación cristiana, porque de hecho esta palabra meditación ha sido usurpada, pero es una expresión que se ha usado desde siempre para los cristianos.
La meditación cristiana es un diálogo personal, íntimo y profundo entre la persona y Dios. Eso es, un diálogo profundo, o quizás una quietud en silencio, pero en la presencia del Señor, escuchándole a Él, no necesariamente escuchándome a mí. Para eso existen otras cosas. Una meditación que desemboque solo en un estado de quietud o en una inmersión en el abismo indeterminado de la divinidad no es todavía encuentro gozoso con el Dios Trinitario. La meditación cristiana o la contemplación en sí es alabanza, es una invocación confiada al Padre, es un abandono en Él, es una escucha fiel del Hijo de Jesucristo, transformación gozosa en el Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! Porque la Santísima Trinidad, la Trinidad, habita en nosotros por la muerte y resurrección de Jesucristo. El Espíritu Santo ya está en nosotros con la Trinidad. Por otra parte, las diversas técnicas pueden ser una preparación para la contemplación cristiana, pero no la pueden sustituir, no nos podemos equivocar. Hay personas que han aprendido a hacer cierta quietud y eso puede ser el camino, pero solo el camino para la contemplación cristiana. En medio de tanta prisa, necesitamos estar en silencio con el Señor. Él se llevaba a los discípulos porque no tenían tiempo ni para comer. Iban y descansaban. Necesitamos recogimiento, silencio interior, que son necesarios para ese diálogo con Dios. Pero las técnicas, porque queremos por medio de una técnica llegar a Dios. No depende de la técnica. Las técnicas no producen automáticamente la experiencia de Dios, no se puede. El encuentro con Dios es gracia, es regalo que Él nos da según su voluntad. Por eso no hay que confundir nunca las sensaciones de quietud y distensión que generan muchos ejercicios psíquicos, físicos. No hay que confundirla con la comunicación espiritual con Dios. En esas técnicas sí, me encuentro conmigo, me relajo, descanso, me encuentro con la energía, esa gran energía. No, Dios es mucho más que eso y nos está esperando siempre. También el vacío mental, que se logra a través de ciertas técnicas, no tiene en sí mismo un valor religioso cristiano, sino lleva a la persona a llenarse de la riqueza del Dios Trinitario, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es un misterio de amor insondable, que suscita en la persona que ora la adoración, la acción de gracias, la invocación confiada. También te digo que no debemos olvidar que la meditación cristiana o contemplación conduce a la purificación de la persona, liberándola sobre todo de ese egoísmo desordenado que la lleva a acaparar las cosas y las personas para someterlas a su propio yo, como a su destino último. Una experiencia de Dios que no transforma moralmente a la persona. Escucha esto. Una experiencia de Dios, un contacto con Dios o pseudo contacto que no transforma moralmente a la persona, es un engaño. El Dios que nos ha mostrado Cristo siempre remite a la persona que ora a la práctica del amor al prójimo. No es un quietismo, no es un egoísmo, no es un encerrarse en una burbuja. San Cirilo de Jerusalén decía que la Trinidad se revela a quien acoge como gracia y no a quien la manipula
como una presa del entendimiento. Yo te invito a la meditación cristiana, a la contemplación. Es un encuentro con el Dios uno y trino, con el Señor, en el silencio, en la quietud. No se trata de ejercicios raros, de posiciones raras. No se trata de esas cosas. Se trata de abrir el corazón para Él. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere estar cerca. Porque Él te está esperando. Ya ves que he querido estar tan cerca que he dejado mi presencia en ti. Yo siempre estaré junto a la puerta, esperando que tú me quieras abrir, aun cuando no estés escuchando, aun cuando dudes de que pueda ser yo, que sepas que estaré esperando a tu señal. Vengo en lo escondido y tan callado, tan solo quiero descansar un rato en ti. Llego en el silencio y sin embargo, con un amor que necesito compartir, aun cuando no quieras mirarme, aun cuando te avergüence tu corazón. Mi deseo es de perdonarte y de olvidar. Al silencio y hablaré tan fuerte. Al silencio y déjame que entre. Los ojos se buscan en lo escondido. Yo quisiera que algún día entendieras que me sé de memoria todo lo que hay en ti, aunque tú no tengas tu miseria. Te quiero como eres, yo te quiero así, aun cuando estés herido y solo, aun cuando te rechacen en el dolor. Sabes que yo comparto todo, yo lo sufro contigo, es cosa de dos. Al silencio y hablaré tan fuerte. Al silencio y déjame que entre. Los ojos se buscan en lo escondido. Ya ves que he querido estar tan cerca que he dejado mi presencia en ti. Qué hermoso escuchar eso del Señor, ¿te parece? Sabes que he querido estar tan cerca que he dejado mi presencia en ti. Si el Señor quiere volver, decía una historia, buscaré un lugar donde poderse esconder. ¿Y sabes cuál sería? El corazón, porque dice la historia que ahí no se le busca. Búscalo en el silencio, en la quietud. Yo quiero bendecirte para que descanses en Él. Quieto, aquíétate. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Amén, amén. Gracias, gracias. Ahora descansa, repitiendo al ritmo de tu respiración el nombre de Jesús.
o tu frase de contacto siempre para él. Sonríe, abrazos a todos en casa. Te amo en el amor del Señor, si el Señor lo permite. Mañana nos escuchamos y seguimos orando. Abrazos. Chao, chao.